Hola amigos, yo soy Camilo y el día de hoy vamos a hablar de Argentina 1985. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático, que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. Dirigida por Santiago Mitre, esta es una película que nos retrata cómo después de la dictadura argentina, 10 años después de lo que sucede en la película La Noche de los Lápices, por si no la han visto, vayan a verla, es una película excelente, un poco cruda, pero nos muestra una realidad pues, que pasó en este país. Y realmente siento que es una película que todo el mundo debería ver, más si quieren saber un poco más de historia, se la super recomiendo, es buenísima. Argentina 1985 nos cuenta como en 1985, más o menos 10, 11 años después del secuestro y la desaparición de jóvenes argentinos, los líderes militares se ven obligados a un juicio, los citan al juzgado para ver quiénes deben pagar cárcel y quiénes son culpables de los crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de crímenes como desaparición y bueno, otro tipo de cosas que no puedo mencionar acá porque pues me bajan el video después. Pero es una película bastante cruda, pero lo importante en este momento no es ese. Vamos a hablar, como les digo, por partes. Fotográficamente es excelente. La fotografía de esta película es fenomenal. La fotografía está a cargo de Javier Giulia. Es un cinematógrafo argentino que realmente selecciona este trabajo porque la película no parece grabada en un país de Latinoamérica. Tiene la cinematografía y tiene la estética de una película estadounidense. No tienen que verse muchas películas para darse cuenta de que la imagen, la estética, los colores, la textura de las pieles, de la ropa, de los espacios, incluso las proporciones, cómo se ve todo, está hecho como si realmente hubiera sido grabado en un estudio de Hollywood o a cargo de una productora como Universal o Warner. Realmente el trabajo que hizo este director junto con su equipo es excelente en cuestión de iluminación, siento que está muy bien trabajado, da esa estética antigua, da esa estética de los 80, más que todos los 80 en Latinoamérica, porque es muy distinto cómo se vivieron los 80 aquí en Latinoamérica a cómo se vivieron en los Estados Unidos. Entonces sí se siente que sea una película latinoamericana, pero con los estándares, con el profesionalismo y con la calidad, con el detalle que tiene una película estadounidense. Entonces eso para mí fue excelente, es digamos de las cosas que yo primero me fijo cuando veo una película y me encantó. Segundo, actuación. La película está protagonizada por Ricardo Darín, es el mismo actor de El secreto de sus ojos, que también es un clásico del cine y un clásico del cine aquí en Latinoamérica. Y nada, es excelente después de tanto tiempo, pues la actuación sigue siendo bastante buena por parte de este actor argentino. Se siente como la emoción y la importancia de que esté en el cargo, porque en esta película él es el fiscal a cargo de liderar este juicio. La investigación que él haga depende de eso, que la gente que haya sido culpable por la desaparición de jóvenes, por el asesinato, por todas las cosas que pasaron, paguen por ello. Y él es el que está responsable. El peso de todo esto carga sobre sus hombros y se ve reflejado en la actuación, se ve ese sentimiento y esa presión que una persona en esa situación sentiría. Entonces nada, se me hace excelente. Y por último, la historia. Más allá de que la historia esté basada en hechos reales, es bastante buena. No siempre ser una película basada en hechos reales es fácil. Si bien hay ciertas cosas que se facilitan en el tema de guión, ya que no hay que inventarse cosas porque los sucesos ya existieron y hay que poner diálogos, hacer una película adaptativa a un suceso real, más cuando es un suceso importante para un país, en contexto para Colombia, puede ser como que hagan una película inspirada y basada en lo que pasó en el Palacio de Justicia en Estados Unidos, puede ser como que hagan una película inspirada en el 11 de septiembre. Entonces son temas bastante delicados que se tienen que tomar en cuenta a la hora de escribir la historia. Entonces pues nada, siento que se trató bastante bien, se le dio la importancia que se le tenía que dar, y lo importante a la hora de hacer la película, hubo emoción, y la emoción es lo que hace que la gente quiera conectar con la película. Quiera o no, que la gente conecte, la gente no decide conectar, la gente sencillamente conecta con una película. Y efectivamente la actuación
La fotografía y la historia de esta película, el guión, los diálogos están muy bien hechos, por ende hace que la gente empatice con los personajes y hace que la gente quiera ver el resultado final, quiera ver qué pasa con el juicio y al final pues nada, sientan una emoción al ver qué es lo que está pasando y quiera seguir viendo la película. Eso es el resultado de un buen guión y una buena historia, independiente que sea una adaptación, independiente que sea una ficción. Y nada amigos, este fue el video de hoy. Si les gustó, pues nada, ya saben, suscríbanse, activen la campanita. En los comentarios, por favor, escríbanme de qué películas quieren que les haga un video, qué películas debería reaccionar o debería ver para poder realizarles un video y qué cosas no mencioné en este video que tuve que haber tenido en cuenta para poderlas tener en cuenta en futuros videos.